oxígeno. Primera parte. El conflicto entre los planetas más grandes y resultó en filamentos alargados expulsados por un Saturno perturbado para cruzar la órbita de la Tierra. El hidrógeno del planeta se combinó con el oxígeno de la atmósfera terrestre en descargas eléctricas y así se convierte en agua. Hay indicios definitivos de una caída drástica del oxígeno atmosférico en el momento del diluvio. Por ejemplo, se dice en muchas fuentes que los supervivientes de la catástrofe no pudieron encender fuegos. En muchas otras narrativas se cuenta eso. Para mantener una combustión se necesita como mínimo un 16% de oxígeno. Incluso en la atmósfera relativamente enrarecida de La Paz, en Bolivia, por ejemplo, dice un libro que es un manual de área para bomberos oficial de Estados Unidos, dice, debido al contenido reducido de oxígeno, los incendios comienzan con tal desgana, en Bolivia, sí, que sabemos que está muchos metros por encima del mar, con tal desgana que hay poco trabajo para el departamento de bomberos de la ciudad, porque el fuego no arde correctamente si tiene poco oxígeno. Por eso el consumo del oxígeno del aire, siendo convertido en agua, no podía dejar de tener también un marcado efecto sobre todo lo que respira, evidentemente. La vida animal que sobrevivió necesitaba adaptarse a las condiciones cambiantes. Según fuentes rabínicas y la misma Biblia, antes del diluvio el hombre era vegetariano, ¿ustedes se acuerdan? Porque este es un tema de controversia en las redes, ¿no? Pero la población postdiluviana no continuó con los hábitos antiguos. Elohim les da permiso para que coman carne, aunque pide que no consuman sangre. El temor y el miedo a ustedes será sobre todo animal salvaje, toda criatura que vuela en el cielo, toda criatura que pulula la tierra y todos los peces del mar. Ellos han sido entregados a ustedes. Toda cosa viviente que se mueve será comida para ustedes, así como antes les di plantas verdes, ahora les doy todo. Solamente carne con su vida, que es su sangre, no comerán. Dice en el capítulo 9 de Bereshit. ¿Por qué ahora los animales tendrían miedo y temor de los hombres, con los cuales convivían normalmente hasta hacía poco tiempo, ¿no es cierto? Se ha teorizado que fue por causa de las mezclas genéticas de los vigilantes de los hombres y toda su descendencia entre sí, inclusive teorizando acerca de uniones bestiales, ¿no es cierto?, que produjeron los monstruos de la antigüedad, mitad hombre, mitad animal, todas esas cosas, y a pesar de que esta teoría no necesita ser descartada, y aunque se nos informa que la maldad había alcanzado toda la tierra, como dice, ¿no es cierto?, a pesar de eso notamos que el consumo de sangre y carne solo aparece después del diluvio. Antes de eso, el Padre no implica nada con la humanidad, no habla acerca de nada a este respecto. Los animales, en cambio, dice él, después del diluvio, ahora tendrían miedo y temor del hombre porque acababan de pasar a formar parte del menú alimenticio de los humanos. Surge entonces la pregunta de por qué personas que hasta hace poco eran vegetarianas desearían consumir carne y sangre. El Talmud y el Midrash narran que después del diluvio se despertó un instinto carnívoro en el animal y en el hombre, y todos tuvieron el impulso de morder. Comenzaron a morderse unos a otros, dice el Sefer Hanoch, el libro de Enoch. De acuerdo con el Midrash, Nimrod fue el primer hombre en comer carne. Cush dio a luz a Nimrod, y hasta Nimrod no había hombre comiendo carne hasta que Nimrod llegó y fue fiesta y comida, y de eso se dice que comenzó a ser un héroe cazador. De él dicen las escrituras que fue poderoso cazador enfrentado a Elohim, ¿no es cierto? Y también se dice lo mismo de Saúl. Cuando los niños crecieron, Esaú se hizo un diestro cazador, un hombre de monte. En un plan que siempre busca el bien como fin de todas las cosas, este resultado del diluvio no parece apropiado para una catástrofe que se supone fue provocada para castigar a la raza humana a fin de limpiarla de sus vicios y mejorarla. Debido a su apariencia fuera del programa, el impulso carnívoro no debe haber sido un motivo mitológico, sino el resultado de cambios fisiológicos. Lo más probable es que una anemia relacionada con la disminución de oxígeno en el aire fuera la responsable de esta nueva inclinación.
hiperventilación. Si hubo un caso como el que estamos proponiendo, en el que la masa de las aguas de arriba fue provocada por la condensación de la mezcla del exceso de hidrógeno proveniente de la explosión de la nova y el oxígeno ya existente en la Tierra, tendríamos una disminución necesariamente de este oxígeno afectando la respiración tanto de humanos como de animales. Entonces se llama hiperventilación. A grandes altitudes todos los animales hiperventilan, un mecanismo involuntario de respiración rápido en el que el dióxido de carbono provoca que el pH de la sangre se vuelva alcalino y contraiga los vasos sanguíneos. Esto a su vez reduce el flujo sanguíneo al cerebro y las células cerebrales quedan privadas de oxígeno y finalmente mueren si persiste ese estado. Un pH alcalino en la sangre también puede producir otros efectos fatales, dice una revista. La Wikipedia nos informa: la hiperventilación ocurre cuando el índice o volumen corriente de respirar elimina más dióxido de carbono que el que puede producir el cuerpo. Esto genera hipocapnia, una concentración reducida del dióxido de carbono disuelto en la sangre. El cuerpo normalmente intenta para compensar a través de la homeostasis, pero si esto falla o es sobrepasado, el pH de la sangre aumentará, generándose una alcalosis respiratoria. Cuando una persona está hiperventilando, algo que sucede normalmente, lo habrán oído hablar en cuanto a ataques de ansiedad, de pánico, nervios, ¿no es cierto? Se le aconseja respirar dentro de una bolsa de papel y eso también lo deben haber visto en muchas series y demás cosas que pasan en las redes y en los videos y TV. Si respiramos en una bolsa de papel durante unos minutos, inhalaremos parte del dióxido de carbono que hemos perdido, lo que ayudará a nivelar la presencia en la sangre y a recuperar la normalidad. Para ello es necesario que respiremos con la bolsa colocada sobre la boca y la nariz, haciendo que ambas permanezcan en el interior, de manera que se utilice el mismo aire mientras respiramos, y que lo repitamos 3 o 4 ocasiones. No conviene repetirlo demasiado, ya que podemos provocar el efecto contrario, evidentemente, y alterar ahora los niveles del dióxido de carbono en la sangre, con lo que volveríamos a estar en el punto de partida. Para que se entienda, esto es lo que sucede cuando se utilizan mascarillas durante mucho tiempo. Justamente. Se alcaliniza exageradamente la sangre y esto provoca diferentes reacciones: mareo, hormigueos en los labios, manos, pies, dolor de cabeza, debilidad, desmayo, convulsiones, depende, ¿no es cierto?, del estado de cada persona. En casos extremos puede causar tetania en las manos y pies. Ahora bien, teóricamente, una menor producción de dióxido de carbono podría resultar en alcalosis respiratoria si la ventilación alveolar permaneciera fija. Si vamos al señor Google a preguntarle, sí, en todas partes vamos a ver que se nos dicen cosas como: esto no ocurriría en una persona normal, ¿sí? Pero el problema es que el mundo cree ser normal. Ya no somos normales ni la medida de nada. Hubo un tiempo en que los hombres vivían mucho más que hoy, y eso no es mitología. Hubo un cambio fisiológico en los hombres, un cambio adaptativo en hombres y animales, en la vida vegetal también, para adaptarse a todos los cambios que sufrió el planeta. En verdad, su dieta era vegetariana, no necesitaban de carne, pero una de las consecuencias de la maldad fue realmente la reducción de su tiempo de vida. Yahweh dijo: mi aliento no permanecerá en el hombre para siempre, ya que él no es más que carne, que se le concedan solo 120 años. Podemos especular una buena base científica con una buena base científica, que una reducción en la cantidad general de oxígeno en el aire provocaría un fenómeno de hiperventilación que debería ser compensado de alguna manera. El cuerpo va a tratar de defenderse. El instinto indujo a los hombres a morderse unos a otros, que es lo que se nos cuenta, y en la búsqueda de compensar la producción de glóbulos rojos. Es una reacción instintiva de la cual ni sabían por qué lo estaban haciendo. Este sería el origen de la idea de adquirir la vitalidad de los vencidos a través de la ingesta de su sangre. Ciertamente en un principio los hombres comían carne cruda con su sangre, de ahí viene la prohibición. Inclusive en otras épocas, mucho más adelante, sucedieron estas cosas después de una dura batalla, por ejemplo. Hoy no tenemos batalla, pero pueden preguntar a cualquier instructor deportivo acerca de la importancia de la buena respiración durante los ejercicios. Dice, por ejemplo, en Shemuel Aleph: las tropas se abalanzaron sobre el botín, tomaron las ovejas, las vacas y los becerros y los inmolaron en el suelo, y las tropas comieron con la sangre.
estaban muertos de hambre después de una batalla. Cuando se le informó a Shaul que las tropas estaban pecando contra Yahweh, comiendo con la sangre, dijo: ustedes han actuado infielmente, ruédenme hacia acá una piedra grande hoy. Y Shaul ordenó: dispérsense entre las tropas y díganles que cada uno debe traerme su buey o su oveja e inmolarla aquí para entonces comer. No deben pecar contra Yahweh y comer con la sangre. Cada una de las tropas trajo consigo su propio buey esa noche y lo inmoló allí. La prohibición de comer carne fue dada a todas las naciones a través de Noah. Si nos atenemos a las escrituras, esta orden fue únicamente entregada a Noah y su familia, pero pasarían estas reglas a través de sus hijos y descendencia en general, como sabemos. Además, otras fuentes nos informan que estas órdenes fueron repetidas por Noah cuando realizaron el sorteo de las tierras, es decir, mucho tiempo después del diluvio realmente, y cuando ya se habían entre ellos reproducido ampliamente y eran muchísimos ya, ¿sí? Ordena tú a los hijos de Israel que no coman sangre, para que permanezca siempre su nombre y descendencia ante Yahweh nuestro Elohe. Cuando murió Noah, sus hijos lo violaron. Hasta los días de Abraham y comían sangre. Pero Abraham lo guardó, al igual que Isaac y Jacob y sus hijos, hasta tus días en los cuales la descuidaron los hijos de Israel, hasta que se la renové en este monte, dice el Sefer Yovelín, el libro de los jubileos. Y en otro lugar también dice: pues todo el que derrame sangre de cualquier hombre y todo el que coma sangre de cualquier carne desaparecerá de la tierra. No quedará ningún hombre que coma sangre o la derrame sobre la tierra, ni permanecerá su descendencia posteridad viva bajo el cielo, sino que irá al Sheol y bajará al lugar del castigo. A la tiniebla del abismo serán relegados todos con mala muerte. No aparezca entre ustedes nada de sangre en el día que degüellen cualquier bestia, animal o volátil sobre la tierra. Hagan expiación por su rúa, cubriendo la sangre derramada sobre la faz de la tierra. No sean como los que comen con sangre y eviten que se coma sangre en su presencia. Cubran la sangre, pues así me ha sido ordenado exhortarlos a ustedes, a sus hijos y a todos los hombres. No coman la sangre con su espíritu, no sea que sea reclamada la sangre de la vida de ustedes y la derrame cualquier ser carnal sobre la tierra. La tierra no se ha de purificar de la sangre que se derrame sobre ella, solo se purificará para siempre con la sangre del que la derramó. Se podría especular que la dieta de carne conduciría a la producción de glóbulos rojos adicionales que el cuerpo necesita para absorber más eficientemente la cantidad disminuida de oxígeno que ingresa en los pulmones. Lo más cercano que tenemos para analizar esto en la actualidad es el caso del alpinismo. Sí, o inclusive las poblaciones que viven en regiones a mayor altitud de lo normal, como el caso ya mencionado de Bolivia. Para poder comprender en su totalidad cómo nuestro cuerpo se comporta en la altura, es importante tener en cuenta varias definiciones y conceptos. Y en primer lugar tenemos que hablar de atmósfera, presión atmosférica, composición del aire y presión parcial del oxígeno, que es lo que vamos a ver a continuación.